Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal de YouTube. Se dirige a ustedes el doctor Jesús Barbosa desde la ciudad de Lima. Para cualquier consulta físico virtual a Barbosa Abogados, escríbanos vía WhatsApp al número 98 92 44 962. Bien, a través de este tutorial vamos a plantear cómo se solicita o el Ministerio Público solicita al juez de la investigación preparatoria o de flagrancia una diligencia sobre revocatoria de reserva del fallo condenatorio. En realidad es una audiencia. Muchas de las veces en los delitos de omisión a la asistencia familiar se requieren a los sentenciados cumplan con pagar la reparación civil conforme a lo que estipula la sentencia que ha quedado firme o la sentencia de vista que dispuso la condena a un imputado o acusado. En consecuencia, se tiene que citar a una audiencia de revocatoria de reserva del fallo condenatorio. Lógicamente tiene que asistir, la diligencia puede ser virtual, el fiscal, y si no asiste se declara inadmisible el requerimiento de la revocatoria de pena y se le remite copias de lo actuado al órgano de control interno fiscal. El abogado del acusado o defensor particular, el juez puede excluirlo de la defensa y designar a un defensor público, como lo autoriza el artículo 85,2 del Código Procesal Penal, e incluso imponerle una multa de 2 o más unidades de referencia procesales. Y para el abogado defensor público, de excluir la defensa, ser reemplazado por otro defensor público y sin prejuicio de remitir copias a la dirección distrital de su institución. Para el imputado, de desarrollarse la audiencia sin su presencia y escuchando únicamente a los que se encuentren presentes. Se requiere el fiscal pueda contar con una carpeta fiscal principal y auxiliar. Lógicamente, esta audiencia tiene que ser grabado íntegramente en audio y video, ya que la resolución se editará en audiencia y se entenderá notificada en este acto a las partes que concurran a dicha diligencia. Pero, ¿cómo solicita el Ministerio Público la revocatoria de la reserva del fallo condenatorio y si pongo una pena efectiva? Es lógico que el fiscal provincial penal recurre al juez de la investigación preparatoria flagrancia a efecto de solicitarle esta revocatoria de la reserva del fallo condenatorio y en su lugar se le imponga una pena efectiva. Es el Ministerio Público. Cuando a una persona, para el ejemplo de este caso, es condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar, en la modalidad de omisión de prestación de alimentos, ese es el tipo penal correcto, en agravio de sus menores hijos, esposa o el agraviado que se haya asignado en la sentencia, prácticamente asignado un expediente penal, en la cual la judicatura condena al acusado, autor de este antes mencionado delito, y si fue apelada la sentencia, luego se elevó al superior en grado y se confirmó o se revocó, esa sentencia es objeto de una audiencia de revocatoria de la condena, conforme estamos explicando. En consecuencia, en el supuesto caso de que se haya revocado la sentencia de la CUO y se reforme y se dicte una reserva del fallo condenatorio por un periodo de prueba de 1 o 2 años, por la Sala Penal de Apelaciones, se le imponen unas reglas de conducta, como por ejemplo la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, sin previa autorización del juzgado, comparecer en el área de registro de control biométrico cada 2 meses o cada mes para dar cuenta de sus actividades y bueno, muchas veces se le proporciona un link con tal fin y básicamente el pago de la reparación civil a favor de la parte agraviada.
confirmar el pago de la reparación civil, el condenado tiene que dar cumplimiento con el pago de las pensiones de vengadas, además de la reparación civil a la parte agraviada. En consecuencia, cuando se dicta la reserva del fallo condenatorio, se inscribe en el registro especial en que al respecto tiene el Poder Judicial. Digo, lo ejecutoriado, se devuelven los actuados al juzgado de decisión preparatoria de origen para su trámite correspondiente. Todo ello tiene un apercibimiento. Se encuentra previsto en el artículo 65 y 66 del Código Penal en caso de incumplimiento. Verificada esta situación en una etapa de ejecución, se requiere al sentenciado a que cumpla con presentar los certificados de depósito judicial que acrediten el pago de reparación civil, conforme se dicte en una audiencia. Asimismo, como el artículo 139, numeral tercero de la Constitución del Perú, se consagra el principio del cual ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada, ni sometida a procedimiento distinto al previsto en la ley. Este principio constitucional es concordante con el principio de la garantía de ejecución de la pena, que reconoce en el artículo 6 del título preliminar del Código Penal, el cual no puede ejecutarse la pena en otra forma que la prescrita en la ley y los reglamentos que lo desarrollan. Tenemos que tener en cuenta que, conforme al artículo 138 de la Constitución Política, se regula la potestad jurisdiccional de impartir justicia por el órgano jurisdiccional, en este caso a cargo del juez de la investigación preparatoria, conforme el nuevo Código Procesal Penal. Y quien emite sentencia previo proceso, de acuerdo al numeral 4 del artículo 29 del Código Procesal Penal, concordante con el numeral 1 del artículo 489 de este cuerpo ya mencionado, legal, corresponde al juez de la investigación preparatoria ejecutar el mandato contenido en esa sentencia impuesta. A ello tenemos que agregar que el numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal otorga al Ministerio Público la facultad de control de la ejecución de las sanciones penales en general. Numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal, el fiscal, el Ministerio Público tiene la facultad de control de ejecución de las sanciones penales en general. Ante el incumplimiento de la sentencia, formula el Ministerio Público el requerimiento dirigido al juez de la investigación preparatoria, solicitando la medida que corresponda, según la naturaleza de la pena, aplicando las reglas establecidas en el Código Penal. En esta línea de exposición, en los términos de control y ejecución, es mencionar directamente que la ejecutoria 1974 de la Corte Suprema en la Casación 120-2010 Cusco, ejecutoria suprema vinculante de la Corte Suprema del 5 de mayo del 2011, en los fundamentos jurídicos 4, 5 y 6 de la Sala Penal Permanente, ha señalado que la diferencia debe entenderse en primer caso como comprobar el cumplimiento de las sanciones penales, fiscalizar las mismas e intervenir para exigir el cumplimiento de su total vigencia o el pago de la reparación civil. En cambio, si hace referencia a la ejecución también de la sanción penal, significa llevar a la práctica o realizar una orden o cumplir una orden en virtud de un mandato judicial, lo que se dicta en función al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, el fiscal es quien realiza el control y verificación en forma permanente sobre el cumplimiento de las penas, obligaciones o medidas impuestas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal, para lo cual los fiscales están facultados para solicitar al juez de la investigación preparatoria las medidas que establece la ley de la materia y quedando en ejecución a cargo de los jueces, en estricto respeto al principio constitucional establecido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. No está de más decir que el decreto legislativo 052 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en específico el artículo 95, numeral 8 y 9, máxime si tiene facultades que han sido reguladas a través de la
Directiva 01/2009, MPFNET y INCSPP, instrucciones respecto a la actuación de los fiscales en la etapa de ejecución de sentencias condenatorias de acuerdo al nuevo modelo procesal penal. En la primera, segunda y tercera discusión de la Directiva 01/2009, aprobado por la resolución de la Fiscalía de la Nación 279/2009 del 9 de marzo del 2009. En consecuencia, tenemos que tener en presente que si una reserva del fallo condenatorio hay un periodo de prueba de 1 año y hay regla de conducta, obligación de no ausentarse de la localidad que reside, siempre hay autorización del juzgado, comparecer al área de registro biométrico cada 2 meses para dar cuenta de sus actividades y proporcionar el link correspondiente, hay que darse cumplimiento más aún a la reparación civil a favor de la parte agraviada, ya que se debe pagar la misma sin perjuicio de las pensiones devengadas, todo ello bajo procedimiento de lo previsto en el artículo 65 y 66 del Código Penal en caso de incumplimiento. El ADCEN superior dispone que una vez que se quede consentida la reserva del fallo condenatorio, se debe inscribir en el registro especial que al respecto tiene el Poder Judicial. En consecuencia, se tiene que cumplir el ejecutoriado y devolverse los actuados al juzgado de la investigación preparatoria. Se requiere la exhibición o el pago de los depósitos judiciales que acrediten el cumplimiento absoluto de la reparación civil que se ha impuesto o se le ha beneficiado, que se le ha impuesto la reserva del fallo condenatorio, cumpliendo la misma, básicamente dando estricta ejecución al mandato condenatorio impuesto o de reserva del fallo condenatorio impuesto en base al numeral 3 del artículo 65 del Código Penal. Si se evidencia un incumplimiento, se tiene que revocar la reserva del fallo condenatorio, imponiéndosele una pena efectiva, toda vez que el sentenciado que ha sido reservado no cumple con el pago de los daños ocasionados por la conducta delictiva, ni menos cumple con las reglas de conducta, contraviene lo dispuesto en una sentencia firme, en consecuencia se convoca a una audiencia de control de ejecución solicitada por el Ministerio Público a cargo de esta sentencia o que vio el control de ejecución. En ese sentido, cualquier consulta al respecto, les solicitamos que lo hagan al 98 92 44 962. Muchas gracias.